Está con nosotros el doctor Eduardo Gariboto Sánchez. Él ha sido coordinador del proyecto binacional Puyango-Tumbes, que se ha convertido ahora en todo un tema de controversia, ¿no? Y lo primero que yo quisiera, doctor Gariboto, es que explique en qué consiste este proyecto Puyango-Tumbes. Bueno, muy buenos días. En el año 1971 se firmó un convenio en Washington entre Perú y Ecuador, en donde se acordó aprovechar el recurso hídrico más importante de Tumbes y de Ecuador, que es de carácter binacional. El río Tumbes en Perú y el río Puyango en Ecuador. Es el mismo río, es contiguo y sucesivo. Entonces, la idea era, se hicieron varios estudios de prefactibilidad y al final se decidió seleccionar una alternativa, que era la alternativa cuarta, que iba a significar que se irrigue en Tumbes 18.500 hectáreas y en Ecuador 22.000 hectáreas a partir de este recurso hídrico que es el río Puyango-Tumbes. Eso suponía que un represamiento, ¿no es cierto? Varias represas. Estamos hablando de una represa derivadora, la represa Lindachara, una represa reguladora, que era la represa Matapalo, que iban a estar conectadas con un túnel de trasvase de 9 kilómetros, y finalmente una represa en cada país, que ya son obras estrictamente nacionales y no comunes ni binacionales, que es Lomillo en Perú, en Tumbes, y Bejucal en Ecuador. Ahora, lo increíble es que tenga tanto tiempo el proyecto, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, tenía un amigo, Juan Oviedo, se llamaba, un ingeniero que trabajaba en el proyecto Puyango-Tumbes, pero en los años 70 exactamente, ¿no? Pero eso ha sucedido en varios lugares, ¿no? Olmos creo que tiene más de 100 años. El problema está en que en la costa norte del Perú, todas las regiones tienen sus proyectos de irrigación concretados, y algunos por concretar, pero en Tumbes no. Ahora, es lamentable porque claro, es una zona de frontera donde puede haber mucho comercio, y este proyecto apunta a que Tumbes pueda tener más de 90.000 puestos de trabajo, y estamos hablando de una población económicamente activa de 120.000. Son más de 200.000. O sea, eso rebasaría la oferta de trabajo en Tumbes y sería fundamental porque incrementaría el valor de la tierra, generaría... No, pero además, como en otros casos, porque por ejemplo nosotros hemos escuchado hablar del proyecto La Calzada en la zona de Imo, ¿no? Que plantea la posibilidad de si se hacían las obras completas, llegar a irrigar hasta 15.000 hectáreas, lo cual primero te libraba de la estacionalidad, como se dice, del agua en esa zona, pero por otro lado te protegía de lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? Eso es polémico. ¿No? O sea, claro, en el caso, me refiero al caso de la calzada. Ahora, me refiero al caso de la calzada. Ahora, yo le pediría, doctor Gariboto, que vayamos a la pausa porque de este tema, como de otros, se ha aprendido el doctor expresidente, amigo de Philip Butters, Alan García Pérez, que ha dicho algunas cosas que vamos a recordar, y sobre ¿no? Que por ejemplo que el gobierno anterior abandonó completamente este proyecto, que ha habido un comportamiento irresponsable. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos con el doctor Eduardo Gariboto, es coordinador del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Volvemos. Al doctor Eduardo Gariboto de lo que significa este proyecto binacional Puyango-Tumbes, que empezó el año 71. Miren ustedes de cuántos años estamos hablando, porque así lamentablemente ocurren las cosas en el Perú. 40, 50 años por esperar por proyectos, porque se hagan los proyectos, y que iba a significar el desarrollo de una serie de represamientos que iban a permitir irrigar en total como 40.000 hectáreas, de las cuales más de la mitad eran, 22.000 eran en Ecuador, 18.500 en Perú. Y lo que ha dicho Alan García, luego del mensaje, dicho sea de paso, del presidente Rafael Correa de Ecuador, de que ellos hicieron obras que les permitieron protegerse del fenómeno del Niño, y que, digamos un poco cachosamente, esto o sea, nosotros estamos pagando no haber hecho lo que ellos han hecho. Y lo que pretende decir Alan García con el tuit, ¿no?, que ha lanzado, es que esto tiene que ver con el proyecto Puyango-Tumbes. Claro, claro. Dice tres cosas fundamentalmente en ese tuit. Dice, primero, que el proyecto binacional es la solución contra el Niño. Segundo, que el proyecto binacional lo detuvo el gobierno anterior. Y tercero,
que Ecuador desarrolló por su parte y que por eso no los ha afectado como nos afectó a nosotros. En la declaración de Correa, en ningún momento el presidente Correa habla del proyecto binacional Puyango-Tumbes. En segundo lugar, el proyecto binacional Puyango-Tumbes no es un proyecto que está destinado a evitar inundaciones. Es un proyecto estrictamente de irrigación. Y una gran presa, que es la presa reguladora Matapalo, que se pretende construir en esa zona que tiene el mismo nombre, no tendría la capacidad de represar lo suficientemente para evitar inundaciones o desbordes, por ejemplo, en la parte del río Zarumilla. Tumbes tiene el río Zarumilla y el río Tumbes, propiamente. Entonces, definitivamente es una falacia. Yo, particularmente como peruano, me siento ofendido, porque yo siento que es como un acto demagógico a costa es decir, que la sola construcción de esta represa principal no te garantiza que eso te va a proteger. Lo que pasa es que existen obras que tienen que ver con irrigación y obras que tienen que ver con la estrategia de evitar inundaciones en una zona altamente sensible como Tumbes, ¿ok? O sea, por ejemplo, por el lado de la carretera Panamericana Norte se construyó un muro de contención de 2 kilómetros y eso evita que haya inundaciones por ese lado en la zona del río Zarumilla, en la margen izquierda. Ecuador, por su parte, también ha hecho un muro de contención. En el proyecto binacional Puyango-Tumbes, en el proyecto especial, que es una ejecutora del Ministerio de Agricultura que también se dedica a otras cosas que tienen que ver de carácter local, como por ejemplo descolmatación, sistemas de drenajes agrícolas y también en el caso de muros de contención. Existe, por ejemplo, un proyecto para hacer un muro de contención desde Matapalo, Palmales, Palma y Canario de 24 kilómetros que cuesta 120 millones de soles y que este gobierno le va a tener que asignar ese presupuesto. Pero eso no tiene nada que ver con el proyecto binacional. Con el proyecto de irrigación. Por supuesto. O sea, lo que usted dice, doctor Gariboto, es que no es cierto que Correa sí hizo el proyecto Puyango-Tumbes. A eso voy. El proyecto binacional Puyango-Tumbes, como todo proyecto de irrigación, necesita un estudio de prefactibilidad que existe desde el año 2002 con un convenio del Banco Interamericano de Desarrollo y necesita un estudio de factibilidad y luego un diseño definitivo y una ejecución de la obra. El estudio de factibilidad no se presentó, pese a que se hizo una licitación internacional y se contrató a un consorcio. ¿Por qué no se presentó el estudio de factibilidad? Porque lamentablemente ese consorcio no dio la talla. ¿Por qué no dio la talla? Porque según la Contraloría General de la República, la licitación tenía avisos de corrupción. Y eso ocurrió en la época de durante el gobierno de Alan García. Así es, y la Contraloría General de la República considera que esos funcionarios que licitaron del gobierno del APRA habrían cometido negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo. Entonces, ¿cómo ahora se dice de que el proyecto binacional, si bien es cierto, se contrató en el año 2010, hizo un convenio específico con Ecuador definiéndose todas estas cosas, y luego se hizo una licitación internacional, se dice que el gobierno anterior lo detuvo? Tampoco fue así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros heredamos ese gran pasivo de un consorcio, una empresa que no presentó el estudio de factibilidad... ¿Y qué consorcio era? El consorcio se denominaba consorcio fronterizo, pero conformaba el consorcio de 2 empresas. Se hizo un arbitraje, interpusimos un arbitraje y ganamos el arbitraje para que el proyecto no siga detenido, porque no podíamos volver a contratar a una nueva empresa hasta que no se solucione la resolución del contrato de ese consorcio que se contrató amañadamente, según la Contraloría, en la época del APRA. Eso fue lo que hicimos. O sea, no se detuvo el tema de destrabar los nudos críticos que lamentablemente el gobierno anterior nos dejó. El problema es que eso nos lleva inevitablemente a la necesidad de revisar no solo lo engorrosos que son los procedimientos para realizar las obras públicas, supuestamente, es decir, todas las trabas están hechas para que no haya corrupción. Y lo que hay es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que en la base del contrato, por ejemplo, exigían que los postores presenten un formato acreditando que podían hacer consultorías y tenían experiencia en estudios de factibilidad. Y curiosamente, la que gana la buena pro, según la Contraloría, no había presentado el formato. En el momento que se presentó la licitación misma, según la Contraloría, no había existido un notario público que pueda recibir los sobres técnicos y económicos de las propuestas. Y finalmente se contrata... Sin notario, pero así hasta para... Finalmente se contrata una licitación pública para hacer una obra de irrigación en donde se había concebido la construcción de una represa sobre un área natural protegida. O sea, de Ripley. Es como que le diga en el Manu, vamos a construir una represa
o vamos a construir, pues no sé, una carretera que pueda generar una afectación a la zona silvestre. Es decir, lo que usted dice, doctor Gariboto, es si hay alguna responsabilidad en el retraso en el proyecto binacional Puyango-Tumbes, es por lo mal que se hicieron las cosas y por la presunción de corrupción en el contrato original. Pero también existiría responsabilidad si el gobierno anterior, habiendo heredado ese pasivo, no hubiera hecho nada. Y sí se hizo. Por ejemplo, se ganó el proceso arbitral. Se logró que este consorcio nos devuelva $2 millones y todavía nos resarza con casi $1 millón. Y ese dinero, cuando yo era coordinador binacional, se quedó en la bóveda de Puyango-Tumbes, del proyecto especial en Tumbes, listo para ser utilizado con una empresa que a través de una licitación, esta vez de la talla, y genere un buen estudio de factibilidad para comenzar las obras. Ahora, en base a esa situación, es imposible que Ecuador pueda poner una sola piedra por el proyecto binacional Puyango-Tumbes, porque no hay estudio. O sea, en conclusión, no han hecho nada del proyecto Puyango-Tumbes. Bien, pero hay un tema, por ejemplo, en el caso de la represa que iba a estar sobre el área natural protegida, ¿qué se hizo en la gestión que yo lideré como coordinador binacional? Además del tema del proceso arbitral que se coordinó con la Procuraduría de Ecuador y de Perú constantemente para ganar el proceso arbitral. Por ejemplo, se promovió la promulgación de la ley 30.359. ¿Qué decía esa ley? Retiraba de la zona natural protegida, la liberaba y la convertía en zona de amortiguamiento para que ahí se pueda construir la represa. Y por otro lado hicimos que los cerros de Amotape, que es el área natural protegida, crezca 500 kilómetros más casi, porque ya se había sacrificado 277 por un lado. De alguna manera para compensar esa situación. Entonces, por ejemplo, ese nudo crítico era fundamental. El Ecuador decía, si no superas ese nudo crítico no va a haber binacionalidad. Y las condiciones geográficas del Ecuador tienen un privilegio frente al Perú. El Perú no tiene la capacidad de poder hacer un proyecto de esta magnitud, como lo tiene Ecuador, que además es cabecera de cuenca. Y el otro problema más, que es un gran nudo crítico importantísimo, que viene por el lado de Ecuador, porque el Perú superó todos los nudos críticos y dijo, ya, podemos licitar. ¿Cuál era el problema? De que el agua que se va a utilizar para la irrigación está contaminada, no tiene aptitud agrícola. Entonces, ¿qué hizo la unidad de coordinación binacional que lideré? Insistió Ecuador de que construya una relavera, para que ahí se tiren los relaves mineros, se echen los relaves mineros y no se siga vertiendo esos relaves en los ríos Calera y Amarillo, que son afluentes del río Puyango, que luego se convierte en río Tumbes y va a significar el recurso hídrico para el proyecto de irrigación binacional. Entonces, hemos logrado eso. Ahora Ecuador tiene que hacer un parque industrial minero para que esas empresas informales, beneficiarias mineras informales, se muden a ese parque industrial y estén cerca de la relavera y la utilicen tal cual. Y de alguna manera que se dé el fenómeno de depuración natural. Los ríos, ¿no es cierto? El agua de los ríos no es un agua emposada. Son aguas que discurren por la gravedad, muchos terminan en el mar y se nutren de las lluvias. Entonces, esa corriente hace que el agua se renueve. Entonces, si nosotros dejamos de echar fuentes contaminantes, tarde o temprano eso se va a depurar. Es más, en mi gestión se dejó el borrador del convenio específico que se tenía que volver a firmar porque el anterior ya había caducado. Y ese borrador, con algunas modificaciones que bien ha hecho la Cancillería y este gobierno, se han firmado el 22 de agosto. ¿Ahora? Claro, ya se firmó el 22 de agosto. O sea que el proyecto binacional Puyango-Tumbes, ¿qué es lo que se necesita ahora? Que el Perú nombre un nuevo coordinador binacional, un nuevo equipo del Perú, que es el capítulo Perú, Ecuador nombre también su capítulo Ecuador, y que se junten. Pero fundamentalmente, antes de expresar la licitación internacional para hacer los estudios y las obras con una empresa que esta vez de la talla y con transparencia, sin corrupción, ¿qué es lo que se necesita? Que Ecuador se comprometa a remediar la contaminación. Porque en nadie, porque ¿de qué te sirve hacer una tremenda obra si el agua que vas a traer es un agua, ¿no? O sea, no vas a irrigar, ¿no? Así es. 40.000 hectáreas con agua. Por eso, entonces, inútil para la agricultura. En la gestión del gobierno anterior se destrabó el tema de la corrupción. Se logró cobrar $2 millones más casi un millón más de resarcimiento contra la empresa. Se dejó el camino allanado para volver a contratar. Se dejó un borrador del convenio específico y finalmente se superó el problema de la superposición de la represa que se quiere construir en la zona de Matapalo, ¿no es cierto?, haciendo que se libere la zona natural protegida, que además era una zona que estaba destinada como categoría para turismo y recreación, no era una zona sensible ni silvestre. O sea que incluso el impacto ambiental es mínimo. Entonces es fundamental que eso se sepa y que no venga un expresidente a utilizar
tratar de utilizar demagógicamente el problema políticos es que lo que para hacerle creer a la población que Puyango Tumbes es una solución contra el niño. Lo que está pasando es que todo el mundo se pone a mirar para atrás y dice, a ver un momentito, están pasando cosas sumamente serias, por ejemplo, ¿qué pasó con el abastecimiento de agua en Lima? ¿Por qué no funcionó como debería funcionar CEDAPAL? ¿Por qué el presidente CEDAPAL dice, si deja de entrar el agua del Rímac a la Tarjea, solo nos queda 5 horas de agua para una ciudad de 10 millones de habitantes? Entonces ahí saltó que no estaban las obras de los almacenamientos, que había un problema muy serio con Huachipa, y ahora se presenta este problema, y en todos los casos Alan García lo que dice, yo no tengo responsabilidad, y le sale el tío por la culata, porque en lo de CEDAPAL lo que ha saltado es que había una tremenda corrupción, en que encima las obras estaban mal hechas. Claro. En Huachipa es un escándalo, ¿no? Las imágenes que se han visto de cómo estaba esa obra el día que se inauguró, francamente es inaceptable. Pero vamos a escuchar, si lo permite, doctor Gariboto, llamadas del público en la línea. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Estamos en el 251-9422-467-4499. Muy buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Aló. Sí, aló, buenos días. Mi nombre es Elvis García y llamo de Los Olivos. Adelante, Elvis. Es verdad, capaz el expresidente estaba usando un poco de demagogia, pero también tenemos que aceptar y ver la triste realidad del Perú, de Lima, sus cauces, sus canales de los ríos prácticamente son como las sequías en el norte, pura tierra y no canalizados. ¿Dónde está todo el dinero que se tenía que dirigir para todas estas obras para bien de todo el Perú? Estas son las consecuencias. Lo que está pasando actualmente en Lima y en el Perú entero son consecuencias de un despilfarro del dinero que era dirigido exactamente para esto. Sí, muchas gracias. Claro que sí, eso es lamentablemente lo que estamos enfrentando, y no solamente en relación a obras de infraestructura que ahora resultan, son dramáticas carencias, ¿no? Sino hoy día de madrugada tuve que ir al aeropuerto, yendo, viniendo, ¿no? Y uno ve las calles de la ciudad. Yo no sé si ustedes han visto lo que Natalia Málaga colgó en el Facebook. No sé si podemos poner en un rato lo que Natalia Málaga colgó indignada saliendo de pagar sus impuestos, con el estilo y la boca que la caracteriza, la boquita de caramelo que tiene Natalia Málaga. Estaba indignada porque había pagado un montón de impuestos porque ya le tocaba, y decía, ¿por qué estoy pagando impuestos? O sea, ¿dónde está mi plata? Decía, la plata que estamos poniendo todos. O sea, ya hay que engancharlo, y lo vamos a poner más adelante. Pero tenemos más llamadas del público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Buenos días, de Tumbes. Adelante, por favor, cuéntenos cómo está la situación en Tumbes. Bueno, la situación en Tumbes es normal, no hay que alarmar tampoco a la población y tratar de sorprender al Estado. Bueno, señor Lucar, estoy escuchando al doctor Gariboto, sí, que ha sido coordinador binacional, lo conozco personalmente, tengo un buen criterio, que es un buen técnico. Lo que pasa es que hay que subrayar, señor Lucar. Aquí el señor Ollanta Lazo nos perjudicó a los tumbesinos, y que sepa todo el Perú, con esa política nefasta de querer tumbarse los proyectos que dejara su antecesor gobierno. Y eso está demostrado con la refinería Talara, con el gasoducto del sur. Aquí nos hizo un gran daño con el proyecto Puyango Tumbes. Sabrá, señor Lucar, que esto se hacía, como lo dijo el doctor Gariboto, en Palmales, estaba licitado. Dicen que la Contraloría tenía indicios de corrupción, pues nunca lo demostraron, que quede claro, nunca lo demostraron. Y eso tienen que saberlo el pueblo del Perú. Nunca lo demostró, solamente fueron argucios para tumbarse un contrato y volver a hacer un nuevo contrato y inflar económicamente, como lo han hecho con el gasoducto del sur y con la refinería de Talara. Yo, así como el doctor Gariboto, tengo un buen concepto de ello, pero en ese concepto que él habla no ha sido tan verdad. Si hubieran funcionarios que la Contraloría lo hubiese detectado, estuvieran presos, señor. Pero aquí no hay nadie, ni siquiera están denunciados. Entonces fue un argumento que fue su antecesor, fue el señor Dugmet, quien inventó los 4 nudos críticos. Ahora me hablan que la agua está contaminada, señor. La agricultura de Tumbes, el río Tumbes está contaminado por donde lo quieran ver. La agricultura actualmente en Tumbes está recibiendo las aguas contaminadas.
y que nadie en el Perú, ni el gobierno del señor Kuczynski, ni los demás gobiernos que han pasado, se han preocupado de esa contaminación que nos está matando, señor Lucar, al pueblo de Tumbes. Y esto, en realidad, es en nombre del pueblo de Tumbes. Muchas gracias, muy buenos días. No, muchas gracias. Sí, doctor Gariboto. Sí, yo coincido con el señor en la última parte, que efectivamente existe un tema de la contaminación y es fundamental que se tome en consideración lo siguiente. Podrá no existir proyecto binacional Puyango-Tumbes hasta ahora, y sabe Dios, ojalá no sea que esto continúe, porque ya hay un convenio específico que se ha firmado, se destrabaron los nudos críticos en el gobierno anterior. Existieron también problemas con el tema de Falsa Paquilla, CENEPA, que generaron un distanciamiento con nuestro hermano país del Ecuador. Ahora tenemos una confraternidad increíble con Ecuador y somos un ejemplo en el mundo a seguir en ese extremo. Pero, ¿qué sucede? El tema de la contaminación no puede dejar de existir. No tiene por qué evitar, darse la descontaminación del agua por el proyecto binacional. Esa descontaminaminación se tiene que dar por un tema de salud pública. Es decir, o sea, es una pero lo que está moral de claro, porque acá hay dos, claro, son dos temas que tendrían que tomarse por separado. Es decir, si lo que estamos diciendo es, para poder usar las aguas del proyecto Puyango, binacional Puyango-Tumbes para la agricultura, necesitamos descontaminar, porque se están echando relaves mineros. Pero un momentito, ese es el agua que está llegando a Tumbes. Así es, así es. Y ese es el agua que se está usando en Tumbes en este momento. Claro, así es. O sea, no podrá haber proyecto de irrigación sin agua descontaminada. Pero al margen que exista o no el proyecto de irrigación, el agua tiene que descontaminarse. Eso es fundamental porque aquí estamos hablando de algo trascendente como la salud del pueblo tumbesino. Y en eso el señor tiene toda la razón. Ahora, hay un problema, lamentablemente, ¿no? Es el caso de la división de poderes y de los órganos autónomos que tiene la Constitución. Estamos hablando de la Contraloría General de la República. Es la Contraloría la que tiene que promover las denuncias contra aquellos supuestos malos funcionarios que cometieron actos de corrupción. En mi caso, yo como coordinador binacional, mi tema era superar esos nudos críticos que heredé del gobierno pasado. Ahora, yo particularmente no me he encargado de averiguar si efectivamente esos funcionarios fueron denunciados y sabe Dios si están o no condenados, porque no es un tema que en ese momento era mi competencia, pero que se sepa también, no era una competencia del gobierno anterior ni de este gobierno el tema de la Contraloría, porque la Contraloría General de la República es un ente autónomo. Sí, el gobierno debe ayudar, debe cambiar las cosas en la Contraloría, por el hecho, por ejemplo, que existen oficinas de control institucional en algunos gobiernos, en todos los gobiernos locales o gobiernos regionales, y finalmente son pagadas por la propia entidad. Claro, que es de lo que se ha discutido tanto, esas ¿no? Cosas son las que tienen ¿Cuánta que cambiar? independencia puede tener un órgano de control cuando el que le paga el sueldo es el que tiene que ser controlado? Habiéndose leído el informe especial que precisamente critica el accionar de los funcionarios apristas en la licitación pública, y luego, ojo, hicimos un arbitraje y lo ganamos, o sea que los árbitros también están de acuerdo con nosotros. Con que había razón de... Sí podríamos decir que la Contraloría actuó bien, ¿no? Hizo un buen informe especial, pero ahora, de ahí a saber qué pasó después, eso no lo sabemos y quizás podría ser un escenario para que el periodismo pudiera investigar. Yo le agradezco mucho al doctor Eduardo Gariboto Sánchez, es coordinador del proyecto binacional Puyango-Tumbes, por estar con nosotros, y muy importante lo que nos ha contado usted sobre el tema de la contaminación de las aguas del río Tumbes, ¿no? O sea, como usted dice, más allá del destino que tenga este proyecto binacional de irrigación, hay un hecho cierto en este momento: el agua que se está consumiendo en Tumbes está seriamente contaminada por relaves mineros. Sí, pero el hecho de impulsar el proyecto de irrigación binacional va a apresurar al Ecuador. Va a obligar a... Claro, porque el beneficio que van a tener son 22... Juicio va a usar aguas para irrigar, por aguas supuesto contaminadas para irrigar, ¿no? Muchas gracias, es fundamental por el pueblo de Tumbes. doctor Gariboto. Y vamos a... Yo hice hace un ratito bien...